les mando un fraternal y cordial saludo en el nombre de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y seguimos adelante con el trabajo de la conmemoración de la Reforma Protestante a 502 años de este acontecimiento que, como lo mencionamos, no solamente cambió teológicamente y nos dio un legado rico y amplio, vasto, para que nosotros nos día a día edifiquemos con lo que Dios permitió que aquellos hombres hiciesen en aquella época. Ahora bien, tomando el recuento, el pastor Josué nos habla del peso de las Escrituras y la convicción sobre las mismas. El pastor David Corona nos hace mención del inicio, del verdadero inicio del transcurso y de lo que pasa en la verdadera separación de la iglesia, donde podemos decir que somos protestantes. Y a continuación el pastor Roosevelt Guinard nos habla de todo ese discurso teológico, desde principio a fin, hasta llegar, claro está, hasta lo que conocemos como los documentos cúlmines o grandes de la Reforma, como lo son la Asamblea de Westminster o la Confesión de Westminster y la Confesión de Londres por parte de los bautistas particulares. Estamos en un contexto teológico e histórico, estamos en un contexto de convicción, pero lo estamos tomando como una parte de la historia, lo estamos tomando como algo que se nos ha delegado para que nosotros lo observemos en el transcurso que se ha llevado. Ahora bien, hay una parte, ya adentrándonos a la Reforma Protestante, y gracias a lo que los pastores ya nos han venido explicando, quiero pedirle al pastor Adrián Passarelli. Hay una parte en todo ese trabajo, en todo ese desarrollo que bien lo mencionó el pastor Roosevelt Guinard, que nosotros tenemos que observar, que nosotros tenemos que entender como miembros de una iglesia local, tanto pastores como miembros, como congregantes. Y bueno, pastor Adrián Passarelli. Pastor Adrián. Sí, aquí estoy, pastor Adrián. Pensé que ya se había ido, pastor, pero gracias a Dios que sigue con nosotros. Pastor Adrián Passarelli, hay una parte ya mirando, enfocando, poniendo una lupa, aumentando el zoom y viendo más de cerca la Reforma Protestante. Hay un papel que se juega dentro de la iglesia, dentro de la reforma de la iglesia local, tanto intelectual como de convicción, por parte del ministro, pastor Passarelli. Es muy importante, pastor Adrián, este asunto que usted está aquí planteando, ¿verdad? El papel del ministro en la reforma de una iglesia local. Yo pienso y que entendemos eso también por todo lo que los hermanos nos han comentado de lo que sucedió en la reforma, en el tiempo de la reforma, que el rol de los ministros fue muy importante, de suma importancia, y también lo es de suma importancia hoy. Y no debería ser esto para nada un motivo de jactancia para aquellos que son ministros, que son pastores, sino más bien algo que nos lleve a tomar con mucha reverencia y con mucha gratitud a los que hemos sido llamados por el Señor para este oficio, ¿verdad? No sé si ha sido el caso de algunos de ustedes, pero yo sí he conocido de muchos pastores que, estando ellos en iglesias con doctrina equivocada, y al escuchar o leer acerca de las doctrinas reformadas son guiados por el Señor, llegan a una profunda convicción de que eso que creían y que enseñaban estaba equivocado, y dan el paso de reformarse, ¿verdad? El paso en dirección a todas estas doctrinas que fueron expuestas con claridad en el pasado, pero que en nuestros días también han sido olvidadas por muchos grupos religiosos. Y obviamente cuando eso pasa es un motivo de la gloria del Señor, y eso implica
un rol de mucha importancia para aquellos pastores, porque no solo tiene que ver con la reforma personal de ellos, sino también de guiar a la iglesia local en un proceso de reforma, tanto en la doctrina como en la práctica. Hay otros casos de personas que han llegado a las doctrinas reformadas antes de ser oficiales de una iglesia. Ese fue el caso mío. Yo anhelaba antes ser pastor, gracias al Señor no fui nunca ordenado hasta tanto conocer de las doctrinas de la gracia y de las doctrinas reformadas. Pero entendemos que, claro, esas personas que están en la posición pastoral y conocen la reforma tienen un arduo trabajo, y sobre todo en guiar a la reforma a la iglesia donde se encuentran. Pero en todo momento, aún aquellos pastores que siendo ordenados con un conocimiento de las doctrinas de la reforma, como bien alguien lo mencionó antes, las iglesias tenemos que seguir en pos de una reforma y nunca pensar que ya lo hemos alcanzado, aunque ya en el pasado nuestros hermanos han avanzado mucho, ¿verdad? Siempre una iglesia debe conformarse de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, sí, el papel es muy importante, tanto en la comprensión de la doctrina, en la búsqueda personal del Señor, de Dios, de esa persona que desea reformarse o reformar su iglesia. Esto puede tener muchas variables. Si un pastor está, por ejemplo, solo en el liderazgo, no es lo mismo que si comparte el liderazgo con otras personas que no abrazan las doctrinas y tendrá más dificultades. Hay que ver también el estado de la iglesia, si es una iglesia que está aferrada a las tradiciones y prácticas antibíblicas, o es una iglesia que quizás con deficiencias en cuanto a conocimiento bíblico siempre tuvo una cierta sinceridad de parte de los expositores y un deseo de buscar más del Señor. Por eso pienso que a algunos pastores les toca una tarea muy, muy difícil, y eso va a implicar pasar algunas pruebas, algunas tribulaciones. Sabemos de pastores que han tenido que sufrir por tener este compromiso de ser fiel al Señor y a las doctrinas escriturales. Algunos han pasado pruebas porque han hasta dejado de recibir el sustento que tenían. En muchos casos personas se han ido de sus congregaciones por oponerse a las doctrinas que ese pastor estaba ahora enseñando, ahora que enseñaba la Biblia, ¿verdad? Y la doctrina bíblica, es ahí donde se levanta mucha oposición. Pero de todos modos, como digo, cualquiera sea el caso, siempre la iglesia debe avanzar en pos de la reforma. Y hay un versículo que citó el pastor anteriormente, que tiene que ver con lo que decía el apóstol Pablo, en Hechos 20:27, dice: no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Señor os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y en este aspecto es vital el rol del ministro, dado que es el responsable o los responsables pastores en la enseñanza. Y como bien lo planteó el pastor José al inicio, ¿verdad?, la centralidad de la palabra de Dios. Por eso muchas iglesias tristemente tienen enseñanza hoy que no es sólida, una enseñanza quizás continental, como queriendo que la gente tenga emociones agradables, que se cuentan generalmente muchas historias bíblicas, se quiere provocar quizás emociones buenas de Dios, pero es algo superficial. Entonces los pastores que quieran avanzar en la reforma deben pensar en esto y evitar eso, ¿verdad? Evitar la enseñanza humanista, centrada en el hombre, no en Dios. Cuando se quieren satisfacer las necesidades humanas y se descuida la comprensión de Dios, de sus atributos. Los pastores que quieran avanzar en la reforma en su iglesia local deben buscar que la enseñanza sea cristocéntrica, la predicación sea cristocéntrica. La Biblia es un libro de la historia de la redención del hombre, ¿verdad? El papel de Cristo y su obra es central, debe tener ese enfoque. El ministro también debe evitar caer en una enseñanza pragmática, ¿verdad? Aunque ser práctico y ser
quizás buscar aplicaciones es oportuno, pero hay un pragmatismo que es dañino, enfocarse en las cosas solamente porque funcionan. Y eso muchas veces va en detrimento, ¿verdad?, de una profundidad doctrinal, y tristemente muchas veces lleva también a una práctica equivocada. Entonces el papel del pastor o del ministro es muy importante, ¿verdad?, dado que tiene la gran responsabilidad de transmitir el mensaje de la palabra de Dios, no ideas personales, no sus historias, no sus anécdotas, no hacer del púlpito una plataforma para ser popular o para ser visto, sino que tiene que entender que la Biblia, la exposición correcta de la Biblia es el alimento que Dios está dando a su pueblo y ellos son los responsables de ofrecerlo. Es tan abundante el alimento que tenemos en la palabra de Dios que nunca se agota, ¿verdad? Podemos predicar de un mismo pasaje varias veces y siempre habrá alimento allí para el pueblo de Dios. El Espíritu Santo sabe guiarnos de una manera o de otra, enfocar el texto de una manera o de otra, siempre que sea con una correcta exégesis y, ¿verdad?, interpretación, aplicación, pero guiados por el Señor para que, bueno, las ovejas puedan percibir de que allí hay un buen plato de comida, que es de lo cual se careció durante mucho tiempo previo a la Reforma, ¿verdad? Y eso también motivó en gran parte a los reformadores a llevar la palabra de Dios a la gente que pudiera ser entendida y así edificados. Y también ha pasado en este último tiempo, donde las iglesias también se han alejado de las doctrinas sólidas de la Reforma y se han dedicado a fábulas o historias o inventos o entretenimientos humanos. Y por eso es necesario volver, porque hay personas que el Señor ha tocado su corazón que desean ese alimento sólido y tenemos que trabajar los pastores dependiendo del Espíritu Santo de Dios para esta visión, esta función que es tan vital. Y podríamos seguir hablando más también con relación al tema de la enseñanza, ¿verdad? El papel de la enseñanza es vital en los ministros, pero también quisiera considerar el rol de supervisión, porque ahí mismo lo leímos, ¿verdad?, la palabra obispos, episcopos, la idea del supervisor, aquel que mira por el rebaño, que supervisa el estado del rebaño. Por supuesto. Tiene que ver con un profundo pesar que debe haber en el ministro, en que las personas sean genuinamente convertidos, que sean salvos, que las iglesias estén compuestas por piedras vivas, y no que las iglesias se llenen de personas que quizás sean incluso hasta afines intelectualmente a las doctrinas de la Reforma, pero que con sus vidas no están demostrando que las creen y que las viven. El ministro debe luchar para que los miembros, los hermanos que están en la iglesia sean edificados, sean santificados. Hay una tarea allí fundamental y se puede avanzar quizás mucho en la Reforma desde el punto de vista de la enseñanza o de la doctrina o en el campo intelectual, pero el pastor debe ver el estado de las ovejas, ¿verdad? No podemos descuidar la parte pastoral, por así decirlo, y abocarnos solo a la parte teológica o intelectual. Claro. Casi siempre pasa que las iglesias que abrazan las doctrinas reformadas y los pastores de esas iglesias van a dar un énfasis primario en un amplio conocimiento y siempre vamos a sentir que la práctica está un poco distanciada del conocimiento, es una inconsistencia con la que todos tenemos que trabajar, pero tristemente puede esto verse cada vez más notorio en algunos casos donde la práctica queda rezagada y el conocimiento avanza, ¿no? Y obviamente eso no está reflejando el carácter correcto de la vida cristiana. Y a propósito de su pregunta, hermano, el papel del ministro en la Reforma Protestante fue clave, porque muchos ministros provenían del catolicismo romano, ¿verdad? Sabemos que muchos fueron sacerdotes que desertaron, rechazaron esas creencias equivocadas, y si no eran afines o tenían su trasfondo en el catolicismo romano. Y empezando por Martín Lutero, ¿verdad? Vemos una gran reforma
doctrinal, principalmente en lo que respecta a la cuestión de la fe, de la salvación, ¿verdad? Y también un fuerte rechazo a todas esas malas prácticas del catolicismo, y luego se va ampliando, ¿verdad?, en el resto de los reformadores, como ya bien lo mencionaron los pastores anteriormente, ya tocaron ese tema. Muy bien, pastor. Adrián Passarelli. Quizás, pastor, si me permite, para mencionar un ejemplo de adelante. Protestante y un ministro, digamos, el caso de Juan Calvino y su labor pastoral, ¿verdad?, en Suiza, en Ginebra, y él fue un ministro que trabajó arduamente por una reforma allí, ¿verdad?, un cambio, ¿verdad?, también para él apoyándolo en eso, para que él estuviese allí, para que él trabajase allí como reformador. Y hay un caso que puede ser un ejemplo también para eso. Él tenía esa idea de que la cena del Señor no podía ser dada a cualquier persona, incluso a aquellos que estaban viviendo una vida licenciosa. Él se opuso a eso grandemente. Es un claro ejemplo de cómo él estaba llevando la doctrina a la práctica, ¿verdad? Y un día hasta se aparecieron personas que eran un tanto libertinos en su vida, ¿verdad?, con espadas queriendo participar de la cena del Señor, pero Calvino se bajó del púlpito y se puso entre las personas y la mesa y él manifestó estar dispuesto a morir, pero él no iba a dar la cena del Señor a alguien que era un profano. Y eso revela que era un hombre de firmes convicciones, que estaba comprometido con lo que creía, y que no era algo solamente intelectual, sino que él quería llevarlo a la práctica de la vida de la Iglesia. Por supuesto. Muy bien, pastor Passarelli, le agradezco mucho por el ejemplo y la participación que nos está brindando, haciéndole ver a la audiencia de Radio Gracia la importancia de la convicción con la cual cada ministro se debe conducir en su iglesia local. Si lo queremos ver en sentidos terrenal, es vital la convicción que cada ministro tiene que llevar, pues bien lo ha dicho el pastor Passarelli, es el que va a estar alimentando, es el que va a estar proveyendo, es el que va a estar construyendo teológicamente una iglesia, pero no solamente eso, él también va a velar por la vida de las ovejas, él también está a cargo de la vida práctica de las mismas. Pastor Passarelli, antes de irse, quiero preguntarle sobre un reformador que haya influenciado su vida, un escrito de la época de la Reforma Protestante que haya influenciado y un escrito que recomiende a la Iglesia y a la audiencia de Radio Gracia, pastor Passarelli. Sí, bueno, quizás para agregar, ya los hermanos mencionaron varios, pero el rol de Juan Calvino como reformador para mí fue muy importante, ¿verdad? Su capacidad teológica de sistematizar y de explicar la doctrina, ¿verdad? Para mí fue sumamente importante y sí, recomendar leer las instituciones de Calvino, que son bastante profundas, ¿verdad? Pero es un libro, un material digno de lectura de la Reforma, del tiempo de la Reforma Protestante. Muy bien, pastor Adrián Passarelli, esperamos que se quede un momento más para el último diálogo entre todos. Gracias por la participación y por el tiempo que se toma para poder compartir con nosotros en Radio Gracia, pastor Passarelli. Amén, gracias a usted. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.